Ok, la materia que estaremos viendo a partir de ahora será la materia de métodos de investigación. Em, funciona igual que en las anteriores materias, lo que fue inglés y lo que fue las materias que estaremos viendo de taller de análisis y todas las demás, funcionarán de la misma manera. Ya sabes, tus apuntes deben de quedar de la mejor manera porque a partir de ello es como se te evaluará este parcial. Pues bien, nuestra primera unidad será investigación científica en sus diferentes disciplinas. Bien, para abordar este tema debemos de tener en claro o en cuenta dos situaciones. Los conocimientos que veremos a partir de ahora serán de manera científica y podremos hacer comparativas entre los diferentes tipos de conocimiento y diferentes tipos de investigación. Así que a partir de ello necesitamos de tener una concepción amplia acerca de lo que esto corresponde. Eh, Debemos considerar que la realidad tiene dos puntos de vista. Si yo dibujo esto, que no sé qué sea, y me paro de este lado, acá, donde está el dibujito que estoy haciendo, y otra persona se para de este lado, este podría decir que su realidad es el 9 y esta podría decir que su realidad es el 6. Ese es el primer tipo de realidad que estaremos viendo, lo que es la realidad interna. ¿Vale? Son entonces los tipos de realidad. La realidad interna depende del individuo que la observa, ¿sale? Y de cómo él quiere observarlo. En tanto, la realidad externa es lo que realmente es. Por ejemplo, imaginemos que es esta persona quien realizó ese trazo y lo que él quiso realizar fue específicamente cierto número, ¿sale? Ya sea 6 o 9, pero es lo que realmente es al momento de vislumbrar o visualizar algún concepto, algún problema, algún elemento. Entonces, el otro, el, la realidad que realmente es, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia, la realidad que es la correcta, se le llama realidad externa, que es lo que todas las personas o el conjunto de personas observa al momento de tener en cuenta una observación. ¿Okay? Entonces, los tipos de realidad son realidad interna, que depende del individuo, y la realidad externa, que depende de un conjunto de individuos y lo que ellos quieran observar. ¿Vale? Bien, nuestro siguiente tema será características de la investigación científica. Las características de la investigación científica es lo que hacen que los elementos o las investigaciones tengan ese punto de validez con respecto a cualquier otro tipo de conocimiento. Y estos son, inciso A, tienen un orden, inciso B, presenta evidencias comprobables, inciso C, tiene conceptos y sistemas de razonamiento, inciso D, se especializa en determinados objetos de estudio, inciso E, plantea soluciones a problemas. Y nuestro último inciso será, tiene formas de comprobación. Todas estas características hacen que la investigación científica sea de las mejores investigaciones que tiene el ser humano para conocer fenómenos, conceptos y realidades. ¿Vale? Bien, a partir de ello, los diferentes tipos de ciencias pueden dividirse según el autor. Se escribe así. Según este autor, esta es una E. Según este autor,
Así, según ese autor, todas las ciencias pueden clasificarse dependiendo a qué se enfoquen. En este caso, él hizo la clasificación de acuerdo a su objeto de estudio. La clasificación que él encontró para las ciencias de acuerdo a esta característica, es decir, a lo que se encargan por estudiar, se van a clasificar en dos tipos. El primero de ellos son las ciencias formales y la segunda son las ciencias fácticas. ¿Cuáles son las características entre cada uno de ellos? Bien, las ciencias formales, lo que tú vas a anotar acá. Las ciencias formales se enfocan en objetos ideales, es decir, aquellos que no se representan o no se presentan naturalmente en la naturaleza o de manera que podamos tocarlos. Por ejemplo, la lengua o lenguaje. Es decir, no es como que podamos tocar las palabras. Entonces, este es un tipo de ciencia formal. ¿Sale? Los números son otro tipo de ciencia formal. Dado que si yo quisiera, no sé, por ejemplo, estudiar el número 2, no es como que pudieran traerme el número 2, igual y me traes un dibujo del número 2, pero eso no es ese número, ¿sale? Entonces, esas son las ciencias formales, aquellas que estudiamos solamente conceptos que están en nuestra mente y que no podemos tocar en la realidad. En tanto, contrario a ellos, contrarios en su, están lo que son las ciencias fácticas que se enfocan, vamos a anotar acá, se enfocan en estudiar hechos, objetos o fenómenos presentes en la realidad. ¿Sale? Por ejemplo, si yo quiero estudiar un árbol, voy y traigo al árbol. Es decir, es algo que podamos tocar de manera real. Si yo quiero estudiar el cuerpo humano, por ejemplo, el corazón, voy y le saco el corazón a alguien. Bueno, no tanto así, pero así funcionaría. ¿Sale? Entonces, esa es la clasificación que realiza Mario Bunch en relación a la clasificación de las ciencias y sus objetos de estudio. ¿Vale? Las ciencias formales tienen un origen en la antigüedad, cuando las personas no tenían la capacidad de observar y todo lo realizaban a través de el pensamiento o la imaginación. ¿Sale? En tanto, las ciencias fácticas surgen un poco después, cuando ya tenemos todos los materiales para observar el cielo, por ejemplo, a través de un telescopio. Entonces, ya podemos realizar ese tipo de investigaciones. Otra clasificación que se da a partir del objeto de estudio son las ciencias formales y ciencias naturales. Asimismo, lo que son las ciencias sociales. Otra clasificación que se realizó son las ciencias humanas. Bien, empezaremos por estas últimas dos. Porque por estas, porque son ciencias muy afines y usualmente tienden a confundirse, pero la definición es muy sencilla realmente. Las ciencias sociales son aquellas que se encargan de estudiar a un individuo respecto a su relación con otros individuos. ¿Vale? Ejemplos de este tipo de ciencias podemos encontrar lo que son la psicología social, la, la sociología, antropología, etc. Dado que éstas se encargan de estudiar al individuo, sí, pero cuando se relaciona con otros individuos, ¿sale? En tanto, las ciencias humanas son aquellas que se van a encargar de estudiar
al individuo en sí, sin relacionarse con algún otro. Es decir, el derecho, la psicología, etcétera. Cuando vamos, por ejemplo, a una sesión psicológica, no es como que vayamos todos en bola. Solamente va un individuo porque como tal debe ser tratado, ¿sale? Como un individuo particular y esa es la clasificación de tanto ciencias sociales como de ciencias humanas. Regresando, las ciencias formales son las que ya vimos, estas también, y nos corresponde ver entonces las ciencias naturales. Las ciencias naturales estudian todo aquello que esté en nuestro entorno y por ende puedan ser metidos a un laboratorio, por ejemplo, o alguna caja, en algún material, para que estos puedan ser estudiados. ¿Vale? Entonces, dicho esto, necesitamos hacer el siguiente ejercicio. Vas a colocar en los paréntesis de cada uno de estos eventos que yo te estoy presentando, vas a colocar lo que son, si es una ciencia social, una ciencia formal, una ciencia fáctica, ciencia social, ciencia formal, ciencia fáctica, ciencia humana, la que estudien a estos conceptos. ¿Sale? Lógicamente puedes encontrar algunos en los cuales correspondan más de, más de uno de estos elementos. Instrucciones. Coloca CS, CF, CFA y CH dentro de los paréntesis según sea la ciencia que estudie dicho fenómeno. Sería este. Con esos 10 son los que vas a realizar tu actividad. ¿Sale?
Pondremos uno más para que lo resolvamos como ejemplo. Bueno, si yo quisiera estudiar el fenómeno de este evento social, lógicamente correspondería a las ciencias sociales, ¿sale? Porque es algo que todo mundo, bueno, que está muy arraigado en las personas y es algo socialmente aceptable. Ciencias fácticas también podría ser ciencias fácticas. ¿Por qué? Porque es algo que podemos presenciar. Ciencias formales, no realmente, y ciencias humanas también. ¿Ve? Bueno, en este caso dio la casualidad de que correspondía a la mayoría de las ciencias, ¿vale? Pero no en todos los elementos van a ser de la siguiente forma, ¿vale? Entonces colocarás CS, CF, CFA y CH dado como corresponda. Esa será tu actividad y cuando termines me lo envías mensaje privado a través de WhatsApp. Nos vemos.